Bienvenida a Voces de Mujer y Salud Emocional. Soy Lola Casals, bióloga, coach de vida especializada en salud emocional. Acompaño a mujeres en sus procesos de autodescubrimiento y transformación y soy autora de la novela Donde aprendí a quedarme. Este es un espacio creado para escucharnos, abrir el corazón y compartirnos con honestidad. Aquí conversamos con mujeres que se atreven a mirarse por dentro para aprender unas de otras y recordarnos que no estamos solas en el camino. Quédate conmigo para el episodio de hoy. Hola, hoy estoy súper contenta porque tengo aquí en el programa a Yana Marull, una mujer increíble, inspiradora, creativa. Es periodista, escritora, ilustradora. Y además tengo el orgullo de decir que es mi prima, que no viene al caso, pero bueno, me hace ilusión decirlo. Yana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Sé que estás muy ocupada y que habéis tenido... Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy encantada, la verdad. Sí, te agradezco porque sé que habéis tenido unos días complicados, familiares, pero bueno, gracias anyway por estar aquí. Bienvenida. Eh, Empezamos. vale, vale, empezamos. Yo quería decir que estoy súper contenta y es porque me encanta el trabajo que estás haciendo. Entonces, ya Ah, sé que suena muy no. pelotita, pero es de verdad y por eso estoy. Entonces, bueno, pero empezamos. Gracias. Yana, estáis ahora en Berlín viviendo. ¿Cuántos años hace ya? ¿3, 4? No, más, ¿no? Uy, 6. Creo que va Ay, a hacer 6 ahora, sí. ay, aún no he ido. A veros. Sí. Pero antes estabais en Brasil muchos años, Sí, no sé cuántos, pero muchos. pues solo 20. Ay, Dios. Y antes habíais estado en algún otro país latinoamericano, ¿verdad? No me acuerdo, Uruguay, ¿no? Y nosotros vivimos en Ecuador. Bueno, yo empecé viviendo por ahí como periodista en Andorra, No es la verdad. verdad. Pero eras una cría ahí. Y sí, bueno, Sí, pero ya sí, pero había en acabado Andorra. mi carrera y todo, sí, sí. Y luego me fui a vivir a Ecuador y luego a Venezuela, también viví 4 años en Venezuela y luego Brasil, que es donde he estado más tiempo. Con familia, ¿no? Con tus hijos y tu Bueno, marido, nacieron ¿no? allí, después, Nacieron después, ahí, ¿no? después, mucho después, sí. Son niños ya muy, muy internacionales que hablan un montón de Sí. lenguas, ¿no? Porque, claro, entre vosotros y los países, ¿cómo es este? Multicultis, ¿Perdona? multiculturales. Multiculti. Bueno, y la vida de los expats, ¿no? Que ahora es como algo muy normal, ¿no? Pero al menos yo cuando me fui a Estados Unidos, a ver, expats, había 4 gatos. Y es Sí, una vida, bueno, hay que conocerlo para comprenderlo, ¿no? Porque es cambiar de territorio, de lengua a veces, de gente, de cultura, tienes que buscar todos los servicios que necesitas cada vez. Ah, sí, como, sí. como, Encontrar bueno, en tu trabajo, ¿no? Tienes que ser un bastante bueno, buen profesional normalmente. y en tu Y, trabajo, ¿cómo os habéis adaptado de Brasil a Alemania? Esto es un gran cambio. la gente me decía, pero qué aburrido, y yo decía, no, yo creo que es lo más exótico que he hecho, porque no, o sea, es totalmente en las antípodas, ¿no? Pues mira, no sé, mi compañero, él se crió en Berlín, entonces, bueno, pues es un retorno a casa, a la familia, amigos, recuperar. Y la verdad es que lo hemos tomado como una nueva aventura. Para mí ha sido una, una aventura un poco más grande, porque, bueno, todo lo que Bueno, implica, ¿no? De cambio de lugar y sí, bueno, de hecho tu madre era alemana, o sea que, pero nunca viviste, ¿no? En Alemania y el alemán tampoco lo trabajasteis mucho, ¿no? De pequeños.
No, No. nada, nada. Mira, yo nací en Alemania, de madre alemana, Es verdad. pero nos fuimos a vivir, bueno, cuando yo era muy pequeñita, tenía un año así, pues fuimos a vivir a España, entonces no sé, nunca aprendí alemán, mi madre no me habló alemán, entonces, claro, volver con 50 años a Alemania fue como plus. Ostras. Es como que se cierra un ciclo, algún círculo de la vida que no sabemos a Sí, veces, ¿no? Que está sí, ahí, sí. ¿no? Qué bueno, qué Es bueno. el único sitio que me siguen viendo como extranjera en el que no lo soy, ¿no? Entonces es un poco raro. Es Y raro. yo digo, no, yo en realidad soy alemana. Y me dicen, no, 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 eso no, no, no. no cuela. Con el acento catalán, ¿no? Y que te Sí, quería preguntar, siempre me interesa mucho los cambios, ¿no? La gente cuando hace cambios grandes, ¿no? Que, cómo es eso, ¿no? Como que lo detona, qué hay detrás, ¿no? Tú eras periodista, reportera y, bueno, eras muy buena y te iba bien. ¿En qué momento decides empezar a escribir, a ilustrar tus libros maravillosos, que luego hablaremos de ellos? ¿En qué momento haces este cambio de dejar lo que es el periodismo clásico a... mira, lo estaba pensando porque íbamos a hacer la entrevista, ¿no? Y pensé un poco los cambios en general. Yo cambié mucho de país. Mm, Entonces, fue una permanente búsqueda de aventura, de nuevas experiencias, de conocer, de viajar. Me encanta viajar, entonces tener un trabajo en el que siempre viajas también es bastante chulo. Entonces es algo que me ha llevado siempre de un sitio a otro, ¿no? Cambiar de país pues es siempre una gran aventura. Tiene su coste que es enorme, pero también es una aventura. Y pues pasar del periodismo a escribir fue un periodo de mi vida que yo consideré que, bueno, que ya quería probar algo diferente. Eh, sí, parece muy radical el cambio, ¿no? Dejas el periodismo activo. A mí me chifla el periodismo, lo he hecho con un placer enorme porque, bueno, porque he tenido mucha libertad al hacerlo, porque, pues esto, pues podía viajar, hacer reportajes, conocer todo lo que me interesaba en un país, pues lo conoces de primera mano, llamas a los protagonistas y dices, oye, pues cuéntamelo y vas y lo escribes, ¿no? qué bueno. Con los libros, fue un momento en que el periodismo, bueno, estaba en otras cosas. Era un periodismo, empezaba a ser muy aburrido, menos reportajes, más estar mucho en la oficina. Hoy a ver si ha habido un partido de fútbol y poner los resultados. Y yo empecé a decir, mira, esto no es lo mío. Creo que tengo que cambiar. Y bueno, es muy difícil en la vida tener un plan B. A mí, cuando yo lo pensaba, no tenía plan B. Yo pensé, yo no sé hacer otra cosa. Pero me surgió esto de empezar pues a escribir libros y ilustrarlos. Y lo hice de una forma muy periodística. Mis libros son muy periodísticos, tienen mucha información. Incluso los dibujos, aunque parece así un poco naif y tal, porque es mi estilo, no sé, es como yo pinto, pero son muy realistas. Entonces, pues en los colores, son muy honestos con la realidad, digamos. Bueno, Sí, de hecho, detrás tuyo tienes ahí como un mural con algunos de tus sí, dibujos que salen en algunos libros. ¿Puedes apartarte un poco y no sé? a ver un poquito, así, Que así. son, es que Creo son, que por ahí son un mono araña, muy chulo. Y sí, luego este es un jaguar, sí, luego tengo un tucán un aquí, luego tucán. un caimán, un Y cordero, los ¿no? De la azules, que no me familia, acuerdo. pero ¿Y los son azules? guacamayos. Ah, eso, Sí, guacamayos, pero como están así, no sí, parecen guacamayos, sí, parece otra cosa casi celestial. sí. Son maravillosos de Bueno, hay de muchos colores, colores, claro. son, Son araras, ¿no? En portugués, sí. pero que vivos todos, ¿no? Los colores y de Sí, la selva. sí. Te centraste mucho en el Amazonas.
Sí, bueno, en muchos otros bosques también, ¿también? pero el Amazonas también, sobre todo en los últimos años he estado viajando bastante en la Amazonía, sí. ¿Y estabas en alguna organización, ¿no? De algo del Amazonas? Sí, ¿Sí? sí, sí. Trabajo. Bueno, mi salida del periodismo, de un lado fueron los libros y la parte de educación y el arte, ¿no? De pintarlo, y del otro fue colaborar con organizaciones en las que pudiera aportar algo. No sé, no es tan fácil, ¿eh? Uno no es que aporte así porque sí, pero bueno, el interés de colaborar, entonces colaboro con una organización, una ONG que trabaja con poblaciones, que hace reforestación. Este es muy interesante. Bioeconomía, bueno, a ver, Soluciones. soluciones Soluciones. para que los bosques sigan conservándose y las personas que vivan en ellos tengan sus derechos y su entorno. Claro, ¿te impactó mucho el Amazonas? Sí, No, me sí, sí, imagino, yo no lo sí, conozco, sí. pero me encantaría. Sí, sí, sí. Brutal. Yo la primera vez que pisé Amazonía fue hace más de 30 años, ¡Ah! en Ecuador. Y bueno, tuve una vivencia muy cercana a unas poblaciones indígenas, a unas familias que fueron muy cercanas. Y entonces, pues desde allí he ido y vuelto. Nunca he vivido en la Amazonía, pero sí he viajado mucho y he hecho muchos reportajes y ahora libros, investigaciones, y hago a veces trabajos allí con escuelas Sí, en áreas remotas. tu trabajo está enfocado a concienciación, a educación, en medio ambiente, en amarlo, ¿no? En querer entender que formamos parte de ello, que somos seres vivos igual que lo demás y que hay que cuidarlo, respetarlo, mimarlo. ¿Qué más? O sea, ¿cuál es tu propósito ahí? Porque sé Yo que en general, está... eh, bueno, lo que intento traer es la fascinación. Igual que me ha fascinado a mí, pues Vale, intento compartir esa fascinación. Me fascina la ciencia de la naturaleza, cómo funciona, cómo lo que pasa en Amazonas nos afecta a nosotros aquí en nuestras casas en Europa y en todas partes, porque afecta al planeta, porque hay todos estos animales que viven allí, y entonces, bueno, eso es lo que intento traer. Yo soy cero moralista, soy muy periodista en esto. O sea, yo no puedo ir y decirle, bueno, ahora tienes que cuidarlo, tienes que portarte bien, tienes que salvar el planeta. Eso no es mi trabajo. Pero me gusta contar esas historias, me gusta hablar de esta naturaleza que está allí, que es tan fascinante, desbordante, ¿no? Como un jaguar como este o como este, te lo voy a enseñar en este libro, cómo va a andar hacia ti y uno no sabe si Ay, está sí, qué bueno. andando hacia ti o no, o está, Es- ¿no? Te mira pero no te mira. Entonces, Esto es brutal. ese poder es lo que intento traer un poco con cariño, ¿no? Y Qué, con bu- mucha información. qué bueno, ¿no? El transmitir esta pasión, esta ilusión, esta fascinación que dices tú, ¿no? Porque yo creo que es de la manera que impactamos, ¿no? A los demás, no juzgando y no queriendo aleccionar ni proyectando No, nuestras no puedes, no criterias, puedes, no tiene sino ningún sentido, no es, a mí tampoco me gustaría que aleccionaran, ¿no? no, Pero bueno, no, sí que este compartir con rigor, ¿no? Con esta elegancia tuya y esta manera de escribir tan bonita y a la vez tan científica y tan periodística, ¿no? Eh, yo creo que esto es conciencia pura, ¿no? Es parte de este... sí. Bueno, decía un amigo mío, quien conoce se preocupa por, ¿no? Si tú conoces ese bosque, conoces sus habitantes, pues ahí te puedes preocupar por ese bosque y esos habitantes, ¿no? Claro, claro, claro. Y cada uno
de alguna manera, quien quiere vaya o quien siente esta llamada, ¿no? En su ámbito, ¿no? A, a estar ahí, a conocerlo, a comprenderlo, empatizar con aquello y a partir de ahí, pues, es como absorber y para poder transmitir luego con tu manera, ¿no? Con tu forma, con tu propia alquimia, ¿no? Porque cada uno hacemos nuestra mezclilla y luego esto sale de otra manera. Sí, 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 esto Y es muy creativo. es muy creativo, bueno, tú eres muy creativa, la verdad. Y qué bueno. Cuando das charlas en escuelas, también en Alemania, ¿no? Sí, sí. ¿En alemán o cómo lo haces? Sí, bueno, cuando me ofrecen en inglés, yo voy ahí, sí, sí, yo. Pero en general es en alemán, sí. En Hago alemán, también muchas cosas en portugués, con claro. portugués de lengua de herencia, ¿no? De descendientes. Berlín es una ciudad muy internacional, ¿eh? Sí, Hay muchas sí, escuelas internacionales, claro. incluso públicas, pero normalmente es en alemán, sí. ¿Y te apañas bien o tienes traductores cuando hace No, falta? no, me lanzo, pero a veces me miran así como, pues, tono es muy, muy para allá. Pero bueno, mira, Y sí, más o tiene, menos funciona. y bueno, los dibujos son internacionales, que decir que Mm. y algunos libros están ya traducidos al alemán, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tengo algunos en alemán. Tengo bastantes en inglés, también tengo uno en francés, así, un poquito de cada. Y en español también, ¿no? En Sí, español también. Muy bien. Cuando te decía lo de las escuelas, me pregunto. ¿Crees que los padres, madres, hacemos ahí una labor con los hijos de concienciación o es más la escuela quien debe hacerlo, que tiene más herramientas o más, no sé, formas de hacerlo? O es, bueno, yo creo que de donde venga la información será buena, si es ¿no? O buena. sea, si no la hay en casa, que la haya en la escuela. Y si no la hay en la escuela, que la haya en casa. Uno siempre tiene que compensar eso, ¿no? Como padre o como... Sí, entonces, mis libros buscaban mm, llevar esas informaciones a los niños jóvenes, pero mucho a través de los profesores o de los padres, claro. porque a veces ellos no tienen las herramientas, ¿no? Pues tampoco lo conocen. Entonces, una de las razones que me llevó a esta aventura con los libros fue que después de explicar medio ambiente a adultos durante muchos años, es un tema muy abstracto y la gente no lo entiende mucho. Cuando empiezas a entrar en el carbono y el no sé qué, la gente ya está, no sé, ¿no? O sea, entonces se va entendiendo, ha habido mucho esfuerzo, pero bueno, es un tema que a mí me gusta tocarlo un poco más tangible, que un profesor lo pueda explicar en una clase o que un padre lo pueda hablar con un hijo o una madre. O sea, esa fue la idea de llevar esos libros. Por eso digo que son muy periodísticos, porque tienen mucha información. Mm, muy bien. ¿Notas diferencia en cuanto a conciencia medioambiental entre Alemania y España todavía o ya estamos más a la par? Porque antes al menos Alemania iba como en avanzadilla con esto, o me estoy liando yo. Sí, sí, yo creo que sí, que sigue avanzado en esto, pero también hay un camino para atrás en muchos lugares, ¿no? O sea, entonces también lo notas, ¿no? Esas influencias de olvidarse, no sé, también está pasando como en todas partes. ¿Diferencias de qué? No sé qué has dicho la palabra. No, pues toda una ola de cuestionamiento, Ah, ¿no? Que esto también está pasando aquí a veces, ¿no? Lo notas a veces en una escuela o ¿no? Que
Pero bueno, sí, yo creo que sí, hay un interés muy, muy grande aquí. Un día hablábamos y me comentabas que todos impactamos a mucha gente, ¿no? De alguna manera, directa o indirectamente, ¿no? Y según que hagamos, pues impactamos a más o menos y cada uno tiene a lo mejor una capacidad o el don de llegar a más gente, ¿no? ¿Qué legado te crees que vas a dejar o te gustaría dejar? Bueno, yo soy delegado, es O una palabra que si no tuviera que sé, planteármela, no, yo bueno, no, ahí no, los hijos ya son eso un no. legado, ¿no? Los hijos son un buen legado ya. Bueno, yo espero que sean ellos mismos, no No, sé, pero quiero decir que no, lo has traído tú sí, aquí. digo, es una palabra muy grande. Mm, yo decía que influenciamos a mucha gente porque todos somos muy pequeñitos y nos sentimos muy pequeñitos y pensamos que en lo pequeñito que hacemos, y yo sigo pensando que es muy pequeñito lo que hago, como todo el mundo, en lo pequeñito que hacemos, si estamos siempre alrededor de rodeados de mucha gente a la que sí influenciamos, porque ha habido un cariño, porque ha habido una presencia en un momento determinado, o entender a alguien, o dedicarle un tiempo, o no. Entonces, sí tengo un objetivo con estos libros, no los escribo por escribirlos, los escribo porque creo que puedo comunicar cosas y me divierten y tienen esa ansia de aventura también que me ha llevado por la vida, pues están en mis libros totalmente ahí y me gusta compartirlo. Y si eso se comparte y es algo ahora que durará en los años o que sea un legado. Bueno, que dure lo que dure y que llegue a donde lleve, Sí, pero todos impactamos muchísimo siempre. y al final, bueno, cuando lo hacemos desde este sentir, lleva nuestra alma ahí, ¿no? Es como desde esta autenticidad de ser tú misma que es tan bonito, ¿no? Porque luego sí que se hace desde otro punto, ¿no? Hay mucha infelicidad en el trabajo, de las personas. Hay mucha gente que está muy infeliz, pero bueno, les dan Sí, miedo los cambios, tomar decisiones. A veces no, es porque no sí. se puede realmente y ya está. Y a veces sí se podría, pero bueno, da miedo. Tú, que eres muy valiente y te has atrevido a... ¿Siempre has hecho lo que te gustaba profesionalmente? Sí, sí, he tenido mucha suerte. Bueno, suerte o te la has buscado tú. La he A buscado ver, incansablemente. Incansablemente he sido muy rebelde porque rebelde en el sentido de que he dejado de aceptar trabajos que podrían haberme traído seguridad y no seguridad. es lo que, sí es lo que yo buscaba, porque soy muy cobarde y paso mucho miedo. Esto no es Pero ser no, cobarde. he querido hacer lo que me gusta y es lo que he buscado siempre y he tenido la suerte y sigo teniéndola de hacerlo. Eh, yo siento en general que siempre tenemos este dilema, ¿no? De la seguridad versus la libertad, ¿no? Sí, En los momentos que escoges la libertad de elegir, de ser, siempre eliges, aunque elijas seguir ahí, ¿no? Esto siempre es una elección personal y puede haber fuerzas mayores, obviamente, aparte de esto, ¿eh? Pero que yo también, bueno, yo creo que muchos de mis cambios, unos han venido forzados y otros no, otros los he elegido yo, desde la libertad de decir, aquí ya no más, esto no es lo que quiero y a veces, y con mucho miedo, como dices tú, con mucho miedo porque la inseguridad de no saber, la incertidumbre, esto nos aterra y nuestro cerebro se pone en modo amenaza, supervivencia y tal, y se pasa mal, ¿no? Porque puedes tener mucha ansiedad, mucho, ¿no? Bueno, supongo, yo al menos he vivido momentos de estos, ¿no? Por miedo a no saber, ¿no? Pero que en el fondo no sabemos nada, o sea que siempre la incertidumbre está siempre ahí. Pero la sensación de seguridad también hace que nos limitemos, ¿no? A veces, que cerremos puertas, que...
Mira, yo no sé, eso es una opción que cada uno tiene que tener. Yo creo que hay un punto antes de elegir si me lanzo a hacer una cosa u otra, o persigo este trabajo u otro, o me voy a creer capaz o no. Todo esto va rodeado de miedos y de situaciones de vida que a veces uno no las puede cambiar y otras sí. Yo creo que si vamos a un punto antes de este, es Vale, el que nos va a regir la vida, que es vivirla, estar felices con nosotros mismos. Cuando hablabas de legado, no tiene que haber un legado, eres tú viviendo y compartiendo con otra mucha gente y ese será un legado muy grande. exacto, muy bien. Es estar satisfecho con uno mismo. Uno, ¿no? Claro, yo como he escrito un libro ya puedo decir, ¿ya he escrito un libro? ¡Hala! No. O sea, no, es que ¿no? Decían un libro, un árbol, un hijo, Un hijo, un árbol y un hijo. no tienes que dejar nada, no hay que hacer cosas, no hay que, o sea, No. seamos más felices con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestro entorno, Mm. disfrutar más nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, Es nuestro que tiempo libre y ya, y que no nos afecte tanto si nuestro jefe es lo que sea. O sea, y eso creo que es la fase antes, que deberíamos partir de allí. Luego, si uno, bueno, está como una cabra y se va por ahí, ¿no? Yo he sido un poquito más aventurera sin hijos que con hijos, ¿no? O claro. sea, uno va asumiendo una serie de responsabilidades también. Pero sí, o sea, creo que la base es ser feliz, ¿no? Ya estoy de Y acuerdo, estoy de acuerdo. centrarse en eso. Estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, que es esta parte de estar contenta contigo misma, feliz, aceptar, agradecer, ¿no? Y es un trabajo de cada día. Esto es día a día porque nos vamos, nos vamos oscilando, ¿no? No estamos siempre ahí en este punto, pero hay que ir hacia ahí, ¿no? A este sentir, vivir el momento. Eh, yo creo que se trata de eso, o sea, la vida va de eso, de esta experiencia de vida, esta vida aquí y vivirla, sentirla y, y incluso cuando pasan cosas que nos zarandean y que duelen, ¿no? Y que, bueno, siempre son detrás, siempre hay aprendizajes y estar ahí con esta actitud de aprender, ¿no? Y de entender y de... Y de buscar lo que te gusta, te interesa. Y ya te digo, en esa dilema que hablábamos, ¿no? De si te lanzas o te agarras a la seguridad o tal, nosotros nos definimos siempre por cuál es tu trabajo, cuál es tu puesto, cuál es, ¿no? Parece que nuestras definiciones de persona no es persona, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la parte que me parece que es la básica de trabajarla y luego de ahí lo otro ya vendrá. No, Sí, sí, sí. Nos definimos por la profesión, por si somos madres o no somos madres, por si tenemos pareja o no, si tenemos la edad que tengamos, que si nos, dónde uy, vivimos, sí, vaya tema. vaya temazo. Y entonces, claro, ¿quién eres, no? Y cuando dejas de ser aquel personaje, ¿no? Con aquella función o aquellas características, ¿quién eres, no? Entonces buscar quién soy, ¿no? Ir llegando Sí. a este quién soy yo. Y desde ahí es otro tema. Eh, Hablando de estos cambios, hay muchos nos por el camino, ¿no? Hay trabas, no es que decidas hacer una cosa y se abren todas las puertas, y que a veces es mágica la cosa y de repente tomas decisiones y todo se mueve para bien. Pero no sé tú, pero yo me he encontrado con muchas puertas cerradas y con muchos nos en ocasiones que me han
Oh, Me han abofeteado así bien. ¿Qué te ha pasado a ti? sí, la vida está llena de nos. A mí me pasa cada día. O sea, yo voy, bueno, voy a ver si encuentro una editorial. No. Voy a ver este libro nuevo a ver si. No. Este no. Está permanentemente así. He tenido muchas puertas cerradas antes de llegar a los trabajos que he tenido. Es- no es así que las puertas están abiertas. Bueno, yo a veces veo a otra gente y me parece que sus puertas están muy abiertas, pero las mías, desde luego, no. No, pero ahí No. estás. O sea, ahí estás haciendo lo que Bueno, haces. peleándome con muchos nos. O sea, a veces parece que estás contra la pared. Y yo, bueno, infinidad de veces digo, bueno, ¿qué tal si lo dejo y no hago más libros? Porque cada libro es una cosa para que se publique, para que se difunda, para que se... O sea, es todo un... Esfuerzo. ¡Fua! Entonces, bueno, en algún momento dije, no, ahora voy a volver a ese paso atrás y me voy a sincerar conmigo mismo. ¿Qué quiero hacer? Entonces dije, no, yo no me veo sin hacer esto. Claro. Entonces sí, entonces sigo haciéndolo, pero lo voy a enfocar diferente a lo mejor. Voy a hacer algo más experimental, voy a jugar con cosas y elementos que me interesaban mucho, en vez de preocuparme tanto de la fase posterior, de si, cómo se publica o dónde voy, o no. Mm. Entonces, bueno, pues uno tiene que volver a hacer ese pasito, Cada dos pero los nos están, ¿eh? Cada Sí, dos sí. por tres. ¿Tienes alguna Sí. anécdota de algún no, de alguna puerta cerrada que luego se abriera otra, o cosas de estas, ¿no? Que a veces nos empeñamos en ahí, 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 y ahí es un no, 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 no. Pero luego, Yo he tenido a veces nos muy radicales y sís muy radicales y venían juntos. Entonces ahora me vino así como un flash una vez. Yo hice un libro con una editora así, la primera en Brasil, que me dijo, ah, pues nos encanta, haz un libro. Y yo dije, uy, esto no pasa nunca. Uf, corriendo, sí, 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 aquí está. Y se publicó, es un libro que amo, me encanta, se llama Una aventura en el Pantanal. Y el editor, bueno, pues pasó un año, ¿no? Y bueno, no fue un boom de ventas. Ninguno de mis libros es un boom de ventas porque tampoco es un, o sea, tiene su mercado y es diferente, ¿no? Pero funciona y funciona muy, muy bien en las escuelas. Y entonces este señor, bueno, le dije, tengo otro libro y tal, y me dijo, bueno, lo he estado pensando, pero tus dibujos tienen mucho color. Yo creo que si quieres me mandas un texto, pero yo te buscaré otro ilustrador. Y yo dije, jo, bueno, claro, yo me he pasado, he querido ser ilustradora y no soy, o a lo mejor no tengo ese nivel, o qué sé yo. Yo me quedé súper trabada. Pero claro, mi corazoncito se quedó así de pequeñito, encogidito, me convertí en nada, en una miseria. Y la misma semana me ofrecieron, me llamaron y me dijeron, oye, somos del Banco Mundial, habías venido a hacer una explicación sobre libros, difusión de medio ambiente, es que nos quedamos prendados de tus dibujos y puedes hacer una exposición. Estamos queriendo apoyar a artistas que trabajan estos temas, tal. Y yo, que ni la había pedido ni nada, y fui ahí a hacer una exposición y entonces, y luego hicieron, bueno, también una obra de teatro y wow. también usaron los dibujos como el atrecho, ¿no? Las imágenes. Entonces fue muy, muy extraño porque tuve un no radical a mi dibujo y un sí radical a mi dibujo, con lo cual dije, bueno, pues ahí va, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, estamos diciendo, ¿no? Que de lo mismo hay un Sí, sí y un no, y además sí, absolutos, ¿no? radicales, sí, sí. Y no pasa esto mucho, o sea, en la vida, quiero decir que lo mismo puede Sí, ser de una cara o la cruz, blanco, negro, caliente, frío, sí, en realidad, sí. y es lo mismo. No digo que la Sí, misma sí, sí, que cosa. tienes una reacción diferente o que sí, sí, Y, sí.
Entonces, no, porque qué te enseñó esto? Perdona, ¿qué te enseñó esto? ¿Qué te... quien me lo enseñó primero fue mi hijo, en realidad. Que Anda. fue cuando yo hice este cambio así, yo me hice una página de internet y dije, bueno, necesito una página de internet. Pero entonces yo decía, si yo soy periodista, ¿cómo voy a hacer una página de internet de una escritora ilustradora? No cuela. Entonces yo lo hacía, pero pensaba, esto no sé, y no sabía muy bien cómo lo oriento. Sí lo sabía, pero no me atrevía a ponerla. Entonces mi hijo venía cada día a casa y decía, bueno, ya puedo ponerme en internet y la veo. Y le dije, no, pero está lista, sí. Y dice, ¿y por qué no lo haces? No, es que la inseguridad y tal. Bueno, porque había una creencia detrás en ti Claro, de que yo me había no. definido como una persona y no. Entonces vino mi hijo y me dijo, bueno, mamá, a ver, habrá quien le guste y habrá a quien no le guste. ¿Y qué? Y dije, ostras, pues sí, clac, ya estábamos. Pero qué bueno, esto me lleva a lo del síndrome de la impostora, ¿no? Uf, Yo lo he vivido, yo creo que siempre, que como cada sí, cambio de sí, sí, actividad, de la sí, investigación sí, científica, la industria farma, no sé qué, después con el coaching y el tal, o ahora con este programa, con la novela, la sensación siempre es que no sé, de impostura, pero que realmente son creencias, ¿no? Que las mujeres, o no sé si todas, pero detrás hay mucha perfeccionismo, exigencia, nos comparamos, pero es pura inseguridad, no hay más, ¿no? Incluso altas ejecutivas que conozco y que me han dicho, bueno, he tenido siempre, ¿no? Y es esto, ¿no? O sea, lo que sí, estaba ahí. sí. Y cómo lo vences tú, por ejemplo? Ay, bueno, pues como decías antes, ¿no? Cuando ya te vas conociendo y vas sabiendo quién eres, ¿no? Y de alguna manera, cuando estás haciendo algo de verdad que sientes que es por ahí, ¿sabes? Y digo, bueno, me quito de en medio. No sé quién me lo dijo hace Ujú, muchos muy buena. años, me dijeron, quítate de en medio, quítate tú, tu personaje, tu ego, vaya, el ego, este personaje, ¿no? Que hemos creado desde Sí, sí, no te pequeñitos bloquees, para claro. adaptarte, ¿no? Quítate de en medio porque no eres lo importante aquí, lo importante es tu mensaje, es lo que estás aportando, comunicando, lo que transmites Mm, y lo que le llegue a cada uno será lo que le llegue a cada uno y a quien le gustes le gustarás y a quien no le gustarás. Da igual. sí, El problema es que al menos hablo por mí, ¿eh? El miedo al rechazo, el miedo, ¿no? Al juicio externo que va ligado al rechazo. El rechazo, claro, en el cerebro arcaico de supervivencia es peligro de muerte, es me abandonan en medio de la selva, me voy a morir si no me quieren en el clan, ¿no? Es que es muy arcaico, es un miedo muy natural. Y las mujeres venimos de generaciones y generaciones bueno, que no nos hemos o no nos han permitido ser quienes éramos, brillar, expresarnos, ¿no? No teníamos mucha voz y todavía hay muchas mujeres sin voz, ¿no? Por ahí y gran parte del mundo, ¿no? sí, Entonces, el quítate de en medio, a mí me encanta, pero es esta conexión contigo que hablabas antes, ¿no? Este saber quién eres, plantarte y decir, a ver, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Dónde me siento bien, en armonía? sí. ¿Dónde siento esta paz de que todo está bien, todo está en orden, ¿no? Aunque pasen cosas, porque siempre pasan cosas en tu vida, ¿no? Siempre hay zarandeos, esto es la vida. Sí, siempre hay frustraciones, pero entonces, ¿por qué no aprender a vivir con estas? Ya lo sabemos, no tienen que ser tan frustrantes las frustraciones Qué bueno, o el no tienen que ser tan rechazo, frustrantes las frustraciones, me encanta. o el rechazo, o el no. Yo No, qué sé, no, pues si no. a mi editor no le gustaban los dibujos, ¿qué voy a hacer? Ya me lo han dicho varias veces, otros les encantan, entonces, bueno, pues ya está. Eso fue. Bueno, al final ya los rechazos, que no son rechazos, no, mira,
¿cómo se llama? La Rowling, la de los magos, ¿cómo se llama? Sí, 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 del Harry Potter, Es ¿no? esto, La autora, ¿no? Despiste familiar. Esta autora creo que la rechazaron en 13 editoriales o más. Y mira el éxito que ha Sí, tenido tan bestia, ¿no? sí, sí. Y obviamente salvando las distancias, pero que un no quiere decir que tú no valgas. Un no Sí, eso es quiere lo que decir... tenemos que asumir. Sí, lo que pasa que es difícil porque si quieres avanzar y hacer cosas y te dicen no, 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 bueno, es Sí, como, pero yo creo que, creo yo, es el, para mí, desde lo que he aprendido yo y a través de mi trabajo acompañando a otras personas, otras mujeres, mira, cuando estás en ti, mm, tienes esta humildad mm, porque estás conectada más al amor, al corazón, no estás en este personaje que está ligado al miedo a no tener, a no ser suficiente, a no valer, a que no me quieran, no me acepten. Eso viene de pequeñitos y según lo que hemos, todos, y según lo que hemos vivido, pues tenemos ahí nuestros traumas infantiles que nos agarran ahí hasta que sales de ahí. Siempre está ahí, no se va, pero vas quitando capas, capas, capas y enseguida cuando te da ahí el puntito que te el no o el tal, te vas ahí, a la niña, al niño. Pero bueno, en cuanto lo conoces, lo sabes, ya sales más rápido, sí, tardas segundos, minutos, pero no te quedas ahí en el bucle de que no valgo, no soy suficiente, nadie me quiere. Esta cosa victimista o de culpar a los demás de tus desgracias, ¿no? Entonces, la humildad, ¿sabes? Y de aprender en aquel momento de decir, a ver, vale, es un no de esta señora o de esta editorial o de este señor o de quien sea. Este no quiere decir un no a todo, ni un no para siempre, ni un no a mí como persona, ni de que yo, ¿no? Entonces es esta reflexión de ir al hecho objetivo, ¿no? Es como si te mandan un mensaje, por ejemplo, tú le pides a alguien, ¿no? A una amiga, a alguien, yo qué sé, dices, oye, ¿te apetece hoy cenar conmigo o ir al cine y tal? Y recibes como respuesta, no, o no puedo, o hoy no. Te quedas a lo mejor pensando, ostras, ¿no? Qué mal, que pues igual le ha sentado mal o le caigo, yo qué sé, cualquier, nos empezamos a hacer una película y un soufflé, ¿no? Soufflé, soufflé, soufflé. Y entonces te quedas ahí, te puedes quedar ahí y no decirle nada más, pasa el tiempo, sí, ¿vale? Entonces el tema es, ¿vale? El hecho objetivo es que me ha dicho, no puedo, o hoy no, o lo que es, no puedo, un no puedo, que es más así. Entonces, por la tarde, por la noche, o cuando sea, mañana dices, oye, ¿te pasaba algo? Si es que no te escribe de vuelta más tarde o no te llama, ¿te ha pasado algo? ¿Te ha molestado? No, perdona, es que estaba en una reunión. Y no podía decirte, pero era para que no contaras conmigo hoy para ir al cine y hicieras tus planes, pero estaré encantado o encantada de ir, ta, 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 ta. Imagínate, y te sí, has montado una película sí, sí, que no sí, quiere, que sí, no le gusta, que no le caigo mal, que es un idiota, que... Entonces, ahí al hecho objetivo, baja el sí, sufrimiento, el estrés que hay detrás, estos miedos, ¿no? Entonces, esta humildad de decir, a ver, eh, voy al centro, no pasa nada, no tengo que demostrar nada, ni tengo que ser alguien que no soy, ¿no? Ni de nada. No, no es un no a esto ahora y de esta persona, lo que sea. Y aprender de ello lo que tengas que aprender. Decir, ostras, son muchos nos por aquí, a lo mejor lo que decías tú, ¿no? A lo mejor tengo que cambiar el enfoque. estrategia. Estrategia. A lo mejor necesito un alguien que me mentorice en marketing digital o en no sé qué o en tal, depende de cada ámbito, o alguien que me haga de coaching en este tema o alguien que me enseñe esta técnica, yo qué sé, ¿sabes?
es esto, humildad y ver el aprendizaje que hay ahí. Para mí, ¿eh? Para mí. Muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, Y me ¿no? gustó eso de quitarte de en medio. Quítate del medio. Sal, basta. Sí. Hablamos un poco de la importancia de la salud emocional, que es mi pregunta que siempre hago a todas, ¿no? Tú un día me decías, es que yo no sé qué es eso y tendría que informarme, prepararme, ¿no? En plan periodista, tengo que preparar el tema y Y hacer tal, un informe, hacer un hacer un informe, reportaje de la salud registro emocional. del cerebro, de cómo funciona. Pero todo el rato estás hablando de salud emocional en realidad, porque estás Sí, hablando sí, de esta conexión, de este saber quién eres, qué quieres, de sentirte, de escucharte, de que la vida es experimentarla, es esta felicidad del día a día, del presente, agradeciendo, disfrutando de lo que tienes, hola. sí, Es sí, what else, ¿no? Yo creo que va por ahí. Además, fíjate tú, ¿no? Que estás en esta, con la creatividad, que es conexión pura con el corazón, con el amor, con la intuición, ¿no? Esto es estar conectadísima, escribir, pintar, esta meditación en el hacer todo bueno, esto. me alegro que me lo digas. Es Yo que me la hizo mucha gracia porque eso, naturaleza, ¿no? La porque es un lenguaje naturaleza. que no es un lenguaje que no uso, ¿no? Pero Entonces claro, me quedo así como salud emocional, ¿será que? ese es mi Y lenguaje, pero que todo el rato has estado, eh, ¿esto qué es? Qué bueno. O sea, es tu proyecto. antes de que surgiera este tema, y yo me acordé, No te oigo, que fue te muy, has alejado a del ver micro. en qué voy este año. Qué Y bueno, hice esto entonces. en diciembre, sí. Es buenísimo porque es de lo que estamos hablando. No por hacer meditación ni yoga, que creo que son muy No, buenos no. para la salud, pero vamos más allá, vamos de esta conexión contigo y con los demás, ¿no? También con, ¿no? Sí, Esta sí, interacción, pero siempre desde este punto de, siempre que se puede, a veces hay que cabrearse y ya está. Y toca poner límites y decirnos también nosotras, ¿eh? Que no está en ser bueno y decir sí a todo Ah, y no, 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 o sea, parte no. de la conexión es saber o aprender a decir que no, poner tus límites, Sí, sabiendo que a lo mejor vas a crear un problema, un conflicto o que a alguien no le vas a gustar por esto, ¿no? Y es parte de esta conexión también, ¿no? sí, sí. Y ver lo que no te conviene o te hace daño y bueno, pues lo dejas ahí. ¿Y cuánto se tarda? Yo al menos... Tú seguramente no, pero yo, a mí me ha costado a veces, me ha costado mucho poner límites por este miedo a no ser aceptada o querida o no, Sí, esta cosa tan profunda. Entonces me ha costado poner límites. Lo comentaba el otro día con otra compañera. Decía, mi hijo me enseñó a poner límites. Cuando era un retaquín así, yo flipaba. Y siempre ha sabido él poner límites, ¿no? Pero qué importante es saber poner límites, ¿eh? sí, sí. Tampoco soy muy buena en eso, pero está en mis propósitos. El propósito de este año es Es poner zen. límites. Bueno, es parte de todo, ¿no? De ser tú misma, Sí, de esta sí, conexión, de esta autenticidad, de esta libertad de ser quien eres y expresarte en todo tu potencial y plenitud. Esto es la máxima, ¿no? Bueno, ya vamos acabando. ¿Tienes algún proyecto en marcha ahora que quieras compartir? ¿Estás haciendo algún libro nuevo o algún proyecto de... El último libro que hice era que es, bueno, lo amo, que es el Ah, sí, árbol de lo tengo. chocolate. Maravilloso, maravilloso. Y en El árbol de español, que chocolate. es, sí, y este fue un drenaje porque uf, es un trabajo, yo creo que es el más ambicioso que yo he hecho. Es una súper aventura, con lo cual cada vez que lo leo me divierto y me encanta.
Pero con mucha Y información. paré un poquito, unos meses, tal, pero ahora estoy lanzadísima con dos proyectos. Uno es esta niña que tengo por aquí. Ay, qué bonito. ¿Qué es? Y ¿Va a ser un libro o qué es? sí, sí, Va a ser bueno, es precioso. sí, sí. Es Este otro tiene toque. texto, tiene todo. ¿Eh? Tiene otro toque de Puede ser. colores, de todo. Tiene otra. Porque voy a salir de las selvas Ah, bueno. y voy a ir por el mundo con este Ah, libro. amiga. Es que Ah, amiga. veo que el estilo, los colores, todos son otros, ¿eh? Qué Y bueno. luego estoy con otro que es a partir de otro personaje, pero es muy bosque. ¿Es muy qué? Pero es muy bosque. El personaje es este. Ajá, qué bonito. Se ve. Y, pero este es muy, muy, muy bosque real. ¿Es muy qué? ¿Bosque? Bosque. Es Bosque. la vida en el bosque. Ah, Realmente como o sea, otra aventura, ¿no? es y también va a ser otra aventura. Los dos son aventureros a su manera. Este Y no es tan aventura, es más el bosque cómo, donde yo vivo, oye, ¿no? ¿cómo haces esto? Primero tienes la idea y luego empiezas a dibujarlo y luego escribes. ¿Cómo funciona eso en ti? Para mí tienen que ir juntos y es muy visual. El visual es el que marca el ritmo, no lo puede marcar la escrita. El del árbol del chocolate es un poco diferente porque es una novela para jóvenes y entonces el texto tiene los dos tienen esa parte, pero en general el visual es el que va a marcar el ritmo, el que define el libro Qué bueno. con un texto, claro. Y siguiendo con esta línea, ¿nos darías algún consejo práctico para estimular la escritura o la creatividad o algo? Uy, dejaros ir, no os creáis que no sabéis dibujar o no sabéis escribir, Vale. porque no, porque uno puede escribir o comunicarse o dibujar de muchas maneras. Yo cuando voy a las escuelas les digo una redonda con unos palitos ya es una persona y puede comunicar muchísimo, o sea que no, Qué bueno. O sí, sea, sí. coger papel y boli o papel y colorines y dejar Y de déjate ir. dejar la mente Sí, al sí, lado déjate ir. Sí, sí, sí. La y intuición es muy poderosa. muy poderosa, hombre, es más poderosa que el pensamiento, Y bueno, haz más cursos rápida. si te gusta. Puedes hacer, no sé, ir a hacer curso de por donde te lleves, aventura. Es una aventura. Sí, sí, no, yo me metí a Y escribir también, sí, ¿no? Y fue una aventura, la y verdad. exacto. Y la creatividad, pues puede llevarte por ahí, puede llevarte a hacer una comida maravillosa. O Sí, sea, sí. la creatividad y el arte están debajo de las piedras, está en todas partes, ¿no? Está en todas partes, sí, incluso la forma de vestirte o de, yo qué sé, ¿no? Que se puede ser creativo en cualquier cosa, no solo pintando o haciendo esculturas o escribiendo, ¿no? Muy bien, pues recomendamos tus libros hoy, como mujer inspiradora que eres, ¿no? A lo mejor el árbol del chocolate, los ríos voladores, ¿no? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En Amazon? El árbol del chocolate lo pueden pedir en cualquier lugar, es de Del Vives, entonces pues lo Edelvives, pueden ¿no? pedir en su librería favorita, en cualquier lugar en España, en Amazon, ¿no? Y los Lo ríos, van a encontrar, sí. En vale. Alemania también está Y los ríos disponible en voladores, por algunas. ejemplo, por decir Los- estos dos. Sí, los ríos voladores está como ebook, porque no he llegado a hacer una impresión, lo estoy pensando ahora Ah, vale, en español. vale. Entonces, pero es un libro que se lee muy bien, lo pones en la pared como ebook. A mí me encanta porque pues lees un libro en la pared, que es muy bonito, no tiene ¿Qué que ser ahí quieres? tener ¿Qué un... quiere? No te entiendo. ¿Qué Porque quieres es decir? ebook, es digital. Entonces tú pues lo pones en la pared o ¿no? Como una proyección.
Ah, entonces, o en una pantalla grande, pero que no tiene que ser una tele, es un libro. ah, Entonces, vale. es una manera muy, bueno, es divertida de leer. Qué bueno. Por ejemplo, el último Jaguar de la Sabana, que también está en español, este sí lo tengo en libro. Para recibirlo en España, a lo mejor es a través de mi página, ¿no? yanamarul.com y Yanamaruy.com. pedirlo y ya está, sí, sí, Vale, o sí. sea, ahí te pueden contactar o si alguien te quiere pedir que Sí, hagas un libro o ilustres o que hagas lo que sea o una charla, ¿no? sí, sí. También se Hago pueden talleres, oficinas, sí, y sí, también sí. se pueden hacer online para y no tienes que desplazarte. Hoy en día, mira, estamos hablando con mucha Sí, y sí, aquí sí. estamos, ¿no? También tan ricamente. Bueno, voy a poner Sí, sí, galería. sí. A ver, Yana. Si quisieras dar una frase, unas palabras de cierre, ¿qué dirías? Ah, Bueno, me quedaría con con la parte más interesante de lo que hemos hablado, que creo que es utiliza tu intuición, sé feliz, conténtate, inténtate. busca lo que te alegra y que que las satisfacciones sean satisfacciones y las frustraciones menos frustrantes. O sea, Me encanta, que de eso se trata, ¿no? me encanta, buenísimo. Yana, mil gracias por estar aquí hoy, por haberte compartido, por Bueno, gracias a ti. haber formado Estamos parte. esperando tu libro. eh, Bueno, cuando salga todo y esto ya estará publicado, o sea que irá todo a la vez, creo. Y gracias de corazón y ojalá y deseo y sé que lo harás, que sigas compartiendo esta intuición, esta creatividad, este conocimiento y estas habilidades tuyas tan especiales y que te hacen tan única. Con uy, uy. todos somos únicos y Te voy especiales. a grabar. Bueno, tú lo estás grabando y se lo voy a mandar al editor ese que me dijo que los dibujos. No. Le voy a decir, mira, Claro, que no te has enterado. que no te has enterado. Pues eso, que sigas compartiendo todo eso porque haces mucho bien y puedes influir a muchas personitas pequeñas que son nuestro futuro e incluso a sus mayores. O sea que gracias. Y ahora voy a despedirme de los demás. Gracias a ti por estar aquí hoy Gracias. en el episodio. Ay, perdón. Gracias a ti por estar en el episodio de hoy de Voces de Mujer y Salud Emocional. Si te ha gustado, sígueme y suscríbete en mi lista de correos, que está el enlace aquí debajo. Recibirás una meditación de regalo. Y por favor, comparte este episodio o este canal con otra mujer, otras mujeres, otras personas a quienes creas que les puede interesar, gustar o ayudar. Gracias, un abrazo y nos escuchamos pronto. Chao.